y Miller vienen a revolucionar la teoría de estructura de capital diciendo que, por contrario a lo que se creía, por el tema del apalancamiento, el valor de mercado de una empresa era independiente a su estructura de capital. Esto quiere decir que no importaba si estaba endeudada o no endeudada. La BL igual a BU es que el valor de una compañía leverage, endeudada, apalancada, era igual a una compañía desapalancada y que por los supuestos que tenían el EBIT, el valor de mercado de una empresa era independiente de su estructura y que venía determinado por el resultado del operativo de la empresa, en este caso el EBIT o el EBT o la utilidad neta, porque como uno de los supuestos es que no había ni intereses ni impuestos, el EBIT era igual a la utilidad neta. Así que el valor del mercado de una empresa es igual a las acciones más la deuda, lo que es igual a el EBIT sobre una descontado a una tasa por una firma no endeudada. Y que en un mercado eficiente, dos inversiones que generan el mismo rendimiento deben tener el mismo valor. Es una función lineal. La BL igual a BU es una función lineal, no cambia a ningún grado de estructura de deuda sobre equity. Y los que les quería mostrar ahora, que me salteé la clase, hace 15 minutos, es cómo se demuestra la proposición 2. En este caso, el rendimiento esperado de las acciones es igual a los dividendos sobre las acciones. Los dividendos, esto es solamente, chicos, para que ustedes lo tengan, para que si quieren después lo vuelvan a ver y lo empiecen a reemplazar. Pero todas las formulitas que fuimos viendo, el rendimiento esperado de las acciones es igual a los dividendos sobre la cantidad de acciones. Los dividendos es igual a la utilidad neta menos los intereses. Esto quiere decir que el rendimiento del esperado de las acciones es igual a la tasa de descuento de las acciones, lo que es lo mismo a la utilidad neta menos los intereses sobre el equity. Si reemplazo el EBIT en la ecuación de arriba, que el EBIT era igual a la tasa de descuento de una compañía sin deuda por el valor de la compañía, eso lo habíamos visto en la slide anterior, queda que la tasa de rendimiento de descuento esperada para las acciones es igual a la tasa de rendimiento esperada por una empresa sin deuda por la suma del capital menos el monto de la deuda por la tasa de descuento de la deuda, esto es la tasa de interés, sobre las acciones. Y si vuelvo a reemplazar, la tasa de descuento esperada por las acciones es igual a la tasa, vean al final, de rendimiento esperada de una compañía desapalancada por la estructura de capital de la compañía con el ratio multiplicado de la tasa de una compañía sin apalancar menos la tasa de interés. Vuelvo a reemplazar toda la artillería de ecuaciones que está acá. El valor de una empresa desapalancada es igual a las acciones más la deuda, o lo que es igual a el EBIT sobre la tasa de descuento de una compañía desapalancada, que es igual a el valor de una empresa apalancada, que es igual al flujo de efectivo, al flujo descontado de los activos sobre el costo promedio ponderado de capital, a lo que con un pase mágico tenemos que el capital, el WACC, el costo promedio ponderado del capital, es igual a la tasa
de rendimiento esperada de las acciones por el porcentaje de acciones más la tasa de rendimiento esperada de la deuda, lo que es igual a la tasa de interés, por el porcentaje de deuda, que era el WACC sin impuestos. Si le agrego los impuestos, recuerden que el último paréntesis llevaba 1 menos T, que era la tasa fiscal. Pero toda esta batería de ecuaciones y reemplazos es la demostración de la proposición 1 de Modigliani y Miller, que nos dice que el apalancamiento aumenta los beneficios por acción, pero no aumenta el precio de la acción. El endeudamiento, acá les mando las consecuencias. El endeudamiento aumenta el riesgo de las acciones y eso se compensa con mayor rentabilidad esperada. Y el tipo de deuda de corto o largo plazo y la modalidad de pago de los dividendos son irrelevantes. Como es irrelevante cualquier cambio en la estructura de capital que se haga. Si es más deuda, más acciones, corto plazo, largo plazo, si pago dividendos o si recompro acciones. La proposición 2, que era donde estábamos recién. La proposición 2 nos decía que el rendimiento esperado de las acciones, que es abajo, el rendimiento esperado de las acciones del equity, es igual a el rendimiento de una firma no endeudada más un premio por el mayor riesgo financiero. Este premio por riesgo financiero es el ratio de endeudamiento multiplicado por la diferencia de la tasa la tasa de retorno esperada de la firma menos la tasa de interés. Y esto quería decir que el rendimiento exigido por un accionista, la tasa E, se incrementa con el ratio de endeudamiento. A mayor endeudamiento, mayor riesgo financiero, porque el inversor, el accionista, demanda más riesgo. A mayor endeudamiento, más riesgo se traslada de los accionistas a los acreedores. Y este es el gráfico que van a tener que memorizar para las proposiciones de Modigliani y Miller. Van a ver que en el eje X siempre está la estructura de capital, deuda sobre equity, y en el eje Y, por un lado tenemos el valor de mercado y por el otro lado tenemos el costo de capital. En la proposición 1 vemos que el valor de mercado se mantiene constante a cualquier nivel de deuda sobre equity, o sea, el valor de mercado se mantiene constante con cualquier estructura de capital. Y en la proposición 2, donde vemos el costo de capital, no el valor de mercado, vemos que el costo de la deuda sube con relación a la estructura de capital. El WACC sin impuestos siempre queda igual, pero esto sirve para sepultar la versión ingenua que pensaba que el apalancamiento era gratuito y que no había que pagar una mayor compensación por el riesgo que compensaba. Esto es decir, antes de Modigliani y Miller había una versión tradicional que decía más apalancado, mejor, hasta cierto punto. Bueno, lo que dice Modigliani y Miller es no, pues yo o los accionistas, la KE, reclaman un mayor rendimiento, la tasa de descuento de las acciones sube a medida que sube el ratio de endeudamiento. Finalmente, hay una tercera proposición de Modigliani y Miller, que ya lo habíamos hablado y que esto es general para cualquier estructura de capital. Es la regla para las decisiones de inversión. Una firma
de clase K. Clase K es que quiere decir que tiene el mismo riesgo que las mismas de su clase, actuando en beneficio de los accionistas, en el momento de decidir una inversión, buscará aquellas tasas de retorno que superen el costo de capital de la empresa. Esto es claro, la compañía rechaza todo proyecto que su rendimiento no supere el costo de capital, donde el rendimiento de los activos sea menor al WACC. La rentabilidad de las acciones crece con el ratio de deuda-equity siempre y cuando el rendimiento de los activos sea mayor a la tasa de la deuda, o sea, la tasa de interés. Cuando el WACC sea mayor a la tasa de interés que me cobra el mercado. Ahora, quiero que tengan en cuenta estas tres definiciones cuando vean los ejercicios, por el tema de el inglés y el castellano. El ROA es el rendimiento sobre activos o el EBIT sobre activos. El ROE es el rendimiento sobre las acciones. Ahí representa el equity. Y el UPA, o como lo van a encontrar escrito, EPS, es la utilidad neta o el EBIT, ya que vimos que en Modigliani Miller es igual porque no hay intereses y no hay impuestos, sobre la cantidad de acciones. EPS o UPA, que es EPS es Earning Per Shares, utilidad por acciones, es la utilidad neta dividido la cantidad de acciones. Pero ahí está bueno no confundir el ROA, que es la utilidad operativa sobre activos, a el ROE, que es la utilidad operativa sobre acciones, sobre el monto de las acciones, y tampoco se confundan con el EPS, que es la utilidad operativa sobre la cantidad de acciones. Lo que saca el EPS o utilidad por acción es divide por la cantidad de acciones para que me dé la ganancia de una sola acción, a ver si subió o si bajó. Esto tenganlo en cuenta cuando vean los ejercicios. Profesora, ¿el ROE qué era? El ROE en inglés es Return on Equity o el rendimiento sobre las acciones. Cuando divido el monto total de capital accionario. Por ejemplo, la empresa tiene, no sé, $100.000 emitidos en acciones, divido la utilidad operativa por $100.000. Si quiero obtener el earnings per share, divido la utilidad operativa por la cantidad de acciones, que por ahí son 350 unidades de acciones, digamos. Bueno, efectivamente el modelo de Modigliani Miller era muy controversial y en el año 63 tuvieron que adaptar el modelo, porque Modigliani y Miller se cansaban de repetir que la política de endeudamiento no importaba, que si el mercado financiero funcionaba bien, no importaba si la empresa estaba endeudada o no estaba endeudada. Pero en la práctica, claramente las empresas no funcionaban así y sí había diferencias si tenían o no tenían endeudamiento. La política de endeudamiento efectivamente importa y en lo fundamental de cambio del modelo es que con los supuestos que antes habían tomado Modigliani y Miller, había dos de ellos que cambiaban mucho las cosas. Uno era la inclusión o no inclusión de impuestos y el segundo era los costos de quiebra o los costos de insolvencia. Tienen sus costos. Antes habíamos dicho que no había costos de operación. Hay costos de operación y mucho más cuando estamos hablando de costos de insolvencia o costos de quiebra. Entonces, lo que
vamos a ver como un modelo superador de Modigliani Miller original, es que no se desecha la teoría de Modigliani Miller, sino que seguimos tomando el modelo, las ecuaciones y todas las conclusiones de Modigliani Miller, solamente que vamos a combinarle elementos que antes no, que son imperfecciones de mercado y que no eran tenidos en cuenta. En el caso de Modigliani Miller, vamos a ver cómo responden los mercados de capital a cosas que no funcionan bien, como por ejemplo a imperfecciones de mercado, mejor dicho, los impuestos y los costos de transacción. Bueno, el principal supuesto que cambia en la segunda teoría de Modigliani Miller es que hay impuestos corporativos. El financiamiento por deuda tiene una ventaja en este caso, porque los intereses que paga una compañía son un gasto deducible de impuestos. Esa es la realidad. Hay impuestos y los impuestos son deducibles de los intereses que paga la compañía y produce un escudo fiscal, produce un ahorro, la deuda. Lo que me ahorro del gobierno, lo que me ahorra el gobierno por no tener que pagar los intereses de la deuda, lo reparto entre accionistas y acreedores, por lo cual le saco una parte al gobierno y se la reparto a mis tenedores de capital. Si la tasa de interés es estable y la capacidad de pago de interés es segura, se pueden descontar los ahorros fiscales usando un supuesto, que el riesgo de los ahorros sea igual que el mismo de pago de interés. Esto va a hacer que en la ecuación la rentabilidad esperada de la deuda se vaya. Vemos que está tanto en el dividendo como en el divisor la rentabilidad esperada de la deuda, por lo cual el ahorro va a quedar solamente determinado por la cantidad de la deuda por la tasa de interés. El valor presente del ahorro fiscal es independiente del rendimiento y iguala el escudo fiscal a la tasa impositiva por la cantidad de deuda tomada. Así que el cambio en la proposición 1 es que dice que el valor de mercado de una empresa no es independiente de su estructura de capital y que el valor de una empresa apalancada es el valor es igual al valor de una empresa desapalancada más la cantidad de deuda por la tasa de interés. Porque estamos tomando en cuenta la imperfección que introduce el gobierno, que son los impuestos. De nuevo, la nueva proposición nos dice que el valor de la empresa es igual al valor de la empresa financiada 100% por capital, o sea, la empresa desapalancada, más el ahorro fiscal. Y gráficamente se ve, bueno, esto nos quiere decir que el valor de la empresa apalancada es una función creciente del valor del valor de endeudamiento, vuelve a la teoría anterior donde a mayor deuda más vale la empresa. Y acá está, ahora sí, la gráfica de Modigliani Miller modificado. El valor de la empresa después de impuestos sube por el ahorro fiscal que tengo, tomo dinero prestado, tomar dinero prestado reduce mis impuestos, lo que incrementa el flujo de efectivo para los acreedores y para los accionistas. Profe, ¿el valor de mercado sería el valor de las acciones? No. El valor de mercado, cuando hablamos de valor de mercado, hablamos de valor de mercado, tanto de la deuda como de las acciones. Modigliani Miller siempre nos dice que no tengo que tomar el valor contable, sino valor de mercado. Así que el valor de mercado es tanto de las acciones como el valor de mercado que puedo conseguir de la deuda. Ahora, por ahí yo, no sé, mezclé algo o me expresé mal. No, son faltantes conceptos de estos temas, digamos. No, está bien.
en alguna parte del libro vas a encontrar que las acciones, tanto la evaluación de las acciones como la evaluación de la deuda, es a valor de mercado y nunca a valor contable. Por eso hablamos siempre tanto de el valor de mercado. O sea, no nos importan los estados contables, viste, que empiezan a depreciar y Sí, todo por eso. ejemplo, de las acciones a lo que se puede vender las acciones en el mercado, digamos. Exacto. Y de la deuda también es eso, digamos, cuánto cuesta. Exacto, el famoso KD, o sea, la tasa de rendimiento de la D de deuda, Mm, es la tasa de interés. ok, La tasa de interés está determinada también por el mercado. ¿Se acuerdan que vimos que había una tasa de interés libre de riesgo, que es la que igualaba a los bonos del tesoro, y había una tasa de interés de mercado que dependía del riesgo de la acción, cuando lo vimos? Pero básicamente la tasa de rendimiento de la deuda es la tasa de interés bueno. y siempre se toman a valor de mercado. Entonces, Modigliani y Miller, si se acuerdan antes, esta línea era recta, no variaba con la estructura de capital. Ahora lo que vemos es que el valor de la empresa, introduciendo los impuestos, sube cuando me sube mi estructura de capital, o sea, sube mi deuda. ¿Sube por qué? Porque tengo un ahorro fiscal. La parte que no me quita el gobierno, la parte que me ahorro de pagar al gobierno, que es esta D por T, o sea, cantidad de deuda total por tasa impositiva, es la que hace subir la evaluación de mi empresa, ya que la reparto entre acreedores y accionistas. Ese es el famoso escudo fiscal. La rentabilidad de las acciones crece porque el ratio deuda equity disminuido por el ahorro fiscal, lo que estábamos diciendo recién. Ahora, ¿qué pasa? Habíamos dicho que el valor de la empresa era igual al flujo proveniente de los activos sobre el WACC, ¿no? Sobre el, el rendimiento de tanto la deuda como las acciones, el costo promedio ponderado del capital de ambas tipos de financiamiento. Si baja el WACC, porque tengo este 1 menos T, ¿no? Que me va a sacar una parte del costo. Si baja el WACC, sube el valor de la empresa. Así se demuestra la proposición anterior. El rendimiento esperado de las acciones es igual a la tasa de descuento esperada de las acciones, que es igual a la tasa de descuento de una compañía desapalancada más la prima de riesgo por la estructura de capital menos la tasa impositiva. Entonces, todo el segundo término de la proposición queda disminuida en 1 menos t, eso hace que el WACC baje y eso hace que el valor de la empresa suba. Ahora hay un cambio en la proposición 2 de Modigliani-Miller también. Modigliani Miller nos dice que esperen que, la proposición, el valor de la empresa apalancada es una función creciente del endeudamiento, o sea, a mayor deuda, más vale la empresa, pero siempre y cuando el retorno de los activos sea mayor al retorno de la deuda. Es lo que habíamos hablado en la proposición anterior. Lo único que cambia es que el WACC deja de ser constante y baja por
el efecto impositivo. ¿Por qué baja el WACC? Porque a mayor deuda, mayor va a ser el efecto impositivo de restar menos T, por eso con la estructura de capital el WACC va a bajar, la tasa de interés sigue siendo la libre de riesgo, el rendimiento esperado de las acciones sube, porque habíamos dicho que a mayor riesgo, eso queda igual que la proposición anterior, a mayor riesgo el accionista pide mayor tasa de retorno, así que, por un lado, la tasa de retorno de las acciones queda igual, sube a mayor apalancamiento. La tasa de interés es constante porque no cambió, siempre es la tasa libre de riesgo, este supuesto no cambió. Pero en este caso el WACC baja porque al WACC le voy a descontar la tasa impositiva, va a ser menor el WACC a mayor deuda. Mayor deuda, mayor descuento impositivo. Siempre y cuando el retorno de los activos, o sea, sea mayor al rendimiento del interés. Así que no solo los impuestos me generan imperfecciones de mercado. ¿A qué se refiere con tasa impositiva? La tasa impositiva es, por ejemplo, en Argentina el impuesto a las ganancias de las compañías llega hasta el 35%. Vos tenés una empresa, cerrás el balance, tenés ganancias y de esas ganancias pagás el 35% al Estado. Así que tasa impositiva sería, en este caso, 35%. En el caso que lo quieras reemplazar cuando hagas los ejercicios, el 1 menos t va a ser 1 menos 0,35. Así que te va a quedar multiplicado por 65, lo que antes era 1 entero. O sea que te va a bajar el retorno que piden los accionistas. Ok, gracias. Entonces, no solo los impuestos generan imperfecciones en el mercado, sino que lo generan las asimetrías fiscales. Por ejemplo, en una compañía que es multinacional va a tener distintos niveles de tasa distintos niveles de tasa impositiva. Asimetrías de información, porque los accionistas no tienen la misma información que la gerencia. Existen costos de agencia, efectivamente, cuando la administración puede jugar a favor o no de los accionistas dependiendo de sus incentivos. Existen costos de transacción. Si yo tengo mayor deuda, los bancos me van a pedir, tengo mayor riesgo y me van a pedir más tasa de interés. Y existen costos de insolvencia y quiebra. Por eso, finalmente, salió otro modelo que se llama el modelo del trade-off o la teoría del intercambio, que nos dice que el valor de la empresa, ese valor es igual al valor de la empresa sin deudas más el escudo fiscal que vimos recién, menos los costos de insolvencia y quiebras. ¿Esto qué quiere decir? La empresa, si incrementa el valor de la deuda, o sea, el equilibrio llega cuando la empresa incrementa el valor de la deuda hasta que el ahorro fiscal se cancela por los costos de insolvencia financiera. A ver, yo tengo mi empresa, quiero saber hasta dónde me voy a endeudar. Yo me puedo endeudar, aumento mi deuda y tengo mayor escudo fiscal. Lo hago, mi valor óptimo es hasta que ese valor de escudo fiscal sea igual a los costos de insolvencia y quiebra. ¿Qué quiere decir
los costos de insolvencia financiera. Hay costos directos e indirectos de tener mucha deuda. Tener mucha deuda sería costos de insolvencia y costos de quiebra ya sería directamente ir a la quiebra. Hay costos directos e indirectos de insolvencia y quiebra. Por ejemplo, los costos de quiebra directos son honorarios de abogados y contadores que están atrás mío con los estados contables, con los reclamos de acreedores, etc. Los costos indirectos se reflejan por la dificultad de administrar una compañía que pasa por un proceso de reorganización. Y los costos de insolvencia financiera, los anteriores son los de quiebra, por ejemplo, son los que ya hablamos. Hay dudas sobre la empresa de parte del cliente y de los proveedores, de si la empresa va a seguir, entonces los proveedores tienen miedo que yo no les pague, los clientes tienen miedo de que después yo, no sé, no puedan conseguir repuestos o por qué me van a comprar a mí si después voy a dejar de operar. Los empleados clave pueden, si saben que estoy muy endeudado y puedo quebrar, pueden tener incentivos para irse a otra compañía. Hay un conflicto de intereses entre los acreedores y los accionistas, porque claramente los accionistas no van a querer que la empresa quiebre y los acreedores sí, porque una vez que la empresa quiebra, ellos cobran. Así que, a diferencia, ay, perdón que voy a tomar agua. A diferencia del modelo de Modigliani Miller, que decía que se deben endeudar tanto como sea posible, porque va a ser mayor el valor de la empresa, la teoría del intercambio justifica un endeudamiento moderado. ¿El endeudamiento hasta dónde? Hasta que el escudo fiscal sea igual a los costos que tengo por insolvencia o por quiebra, como lo dijimos recién. Obviamente que los costos de insolvencia y quiebra son un poco más difíciles de determinar. Tengo que sumar todos los honorarios de los contadores, todos los honorarios de los abogados, sumar un costo que obviamente no lo sé, de que mis proveedores no lo quieran vender. Es un modelo más indeterminado. Pero lo que nos quieren decir el modelo del intercambio, que es bastante racional, es que voy a utilizar el escudo fiscal hasta que la deuda empiece a ser un problema, hasta que la deuda me empiece a generar costos por ser insolvente o costos por ir a la quiebra. También la teoría del intercambio reconoce dos cosas que pasan en la realidad, que es que las compañías seguras con abundantes ingresos deberían financiarse más con deuda, porque al tener más ingresos puedo utilizar el escudo fiscal. Y las compañías no rentables, que tienen activos riesgosos, deberían emitir más acciones. ¿Por qué? Cuando la compañía no es rentable, cuando la compañía a fin de año da quebranto, que esto no quiere decir que se vaya a la quiebra, no puedo utilizar el escudo fiscal, porque si mi empresa dio pérdida, no le voy a descontar el 35% de las ganancias. Entonces, la teoría del trade-off, del intercambio, está más en línea con lo que sucede en la realidad de que las empresas que tienen menos rentabilidad y menos ganancias, el escudo fiscal es más chico, por lo tanto, el endeudamiento no es mayor y deberían, este tipo de empresas deberían emitir acciones antes que pedir deuda. La realidad final es que las compañías más exitosas en el mercado prosperan con poca deuda. Los activos intangibles o sea, tienen mayores activos intangibles y las estructuras de capital son más conservadoras. En la vida real las compañías toman mucho menos crédito de lo que nos dice Modigliani Miller. Rara vez una compañía toma más crédito solo porque va a ahorrar impuestos. Así que si bien el modelo de Modigliani Miller es útil para determinar ciertas igualdades, para determinar cierta estructura de capital o no,
la realidad es que si bien el escudo fiscal existe, después tengo otros costos y tengo otras ventajas y desventajas, y en la realidad una compañía no va a tomar más deuda solamente porque tiene la ayuda de la tasa impositiva menor. Las compañías grandes nunca toman tan en cuenta el ahorro impositivo, porque aparte tienen, seguramente sean multinacionales, seguramente tengan varias tasas en distintos países y sea su reputación global. Así que las compañías más sólidas toman menos deuda que la que dice el modelo del escudo fiscal. El modelo del trade-off, que se adapta bastante más a la realidad, nos demuestra que hay una estructura de capital óptimo y que es en el mismo punto donde el costo de capital se hace mínimo y el valor de la compañía se hace máximo. Ese punto sería donde el escudo fiscal se iguala a los costos de tener deuda / costos de insolvencia o de quiebra. No podemos determinar el punto óptimo, ya en este caso, matemáticamente, por lo que les decía de que los costos de quiebra e insolvencia son bastante más difíciles de determinar. Finalmente vemos que el modelo WACC o el costo promedio ponderado de capital sigue teniendo una vigencia absoluta. Mi costo de mi tasa accionaria por el peso de las acciones más el costo de mi deuda menos el escudo fiscal por la cantidad de deuda determinan, o sea, el WACC queda igual con impuestos o sin impuestos, solamente le agrego el escudo fiscal a la parte de la deuda. Y factores que van a influir en la determinación de mi estructura de capital, no solo los modelos que estuvimos viendo, sino lo que sucede en la realidad, es que la estructura de capital que va a determinar de mi compañía va a depender de mi riesgo del negocio, de mi posición fiscal, de mi flexibilidad financiera, de mi actitud administrativa. Y las conclusiones finales son que una estructura de capital óptima se da cuando el endeudamiento de las entidades se enfrentan a mayores tasas impositivas es mayor que en el caso de las tasas menores. O sea que en un país como Argentina, por ejemplo, que tiene tasas impositivas mayores, las empresas suelen estar más endeudadas. Las empresas que no tienen protección tributaria a la depreciación son mucho menos afectas a financiarse con deuda. O sea que las que tienen depreciaciones menos aceleradas se financian, o sea, no les sirve el escudo fiscal. Si las tasas impositivas crecen a lo largo del tiempo, se espera que el endeudamiento sea mayor. Eso es así. Y en los países con mayor carga impositiva, el índice de endeudamiento de las empresas es mayor. Vuelvo a decir, en la realidad, las empresas grandes no se financian, o sea, no tienen en cuenta el escudo fiscal para financiarse. Pero sí es cierto que a mayor carga impositiva es mucho mejor endeudarse que emitir acciones. Endeudarse con capital de terceros más que con capital propio, porque con capital de terceros me puedo descontar los intereses en los impuestos. Tengo ventajas y tengo ventajas de endeudarme con capital de terceros. Por un lado, tengo beneficios fiscales, por otro lado, se genera una disciplina adicional. ¿Por qué dice que se genera una disciplina adicional? Porque la holgura financiera, o sea, no endeudarme y tener mucho efectivo, a veces hace que tenga costos de agencia. A veces hace que tenga mucha plata y la empresa no sea tan eficiente internamente. Estar endeudado hace que la gerencia todo el tiempo esté luchando por ser eficiente.
O sea, lo que habíamos dicho de la holgura financiera. Si no tengo holgura financiera, por el lado de las desventajas, hablando de la flexibilidad, la empresa puede estar atrapada y puede verse forzada a emitir acciones cuando el precio es bajo de las acciones y tener menos captación de capital. Así que una razón de endeudamiento, en estar endeudado, ayuda a que la organización siempre se esfuerce por ser eficiente, porque tengo una deuda que me está pisando los talones. De vuelta, a diferencia de Modigliani y Miller, en la teoría del trade-off justifica un endeudamiento más moderado porque balancea las ventajas con las desventajas. Las ventajas fiscales, las ventajas disciplinarias con las desventajas que son los costos que tengo de insolvencia, de agencia, de flexibilidad financiera. Para terminar, les quería mostrar, tanto en Estados Unidos como en Argentina, las empresas que usan el costo de capital, o sea, que usan la formulita del WACC para su diaria, si emiten acciones o toman deuda. En Estados Unidos, las corporaciones, o sea, las empresas, el 90% de las empresas usan el WACC y de los asesores financieros, o sea, los bancos, el 100%. En Argentina, las corporaciones, el 75%. En los asesores financieros, el 73%, el WACC. La banca y los seguros, el WACC, el 67%. Así que verán que el WACC como el costo de aproximación de capital de la empresa, tanto propio como de terceros, es la fórmula más utilizada y conocieron la teoría de Modigliani y Miller, que fue la que revolucionó en su momento la teoría financiera, diciendo que no había necesidad no había relación con la estructura de capital. Luego la modifican diciendo que sí sucede porque hay imperfecciones en el mercado, como por ejemplo los impuestos, y si vamos un poco más, vemos que la teoría del trade-off o el intercambio nos dicen que no solo tengo que incorporar la imperfección de los impuestos, que son positivos, sino que tengo que incorporar también los efectos negativos, como son los costos de insolvencia, los costos de quiebra, los costos de agencia, de tener una deuda mucho mayor. Por lo cual, eso sería como la evolución de las distintas teorías de estructuras de capital. El WACC, que surge de Modigliani y Miller, se usa, por lo que vimos, tanto en el exterior como en Argentina. Mínimo el 80% de las compañías lo utilizan para su vida diaria de cuál es el costo de realizar un proyecto, cuál es la tasa de rendimiento que le tengo que pedir a un proyecto para cubrir mi costo. Bueno, ¿cuál es mi costo? El WACC. Entonces, si tengo un WACC de 8, mínimo, la tasa de rendimiento del proyecto va a tener que ser 8. Lo que vimos varias veces como que el rendimiento de los activos tiene que ser mayor al rendimiento de la deuda. Y eso es todo lo que respecta a hoy de la estructura de capital. Disculpen la hora, disculpen los inconvenientes. Esperemos vernos el lunes que viene personalmente y les prometo que la fecha del trabajo práctico voy a hablar con Maxi para que lo podamos pasar para el lunes 29 de abril. Mientras tanto, vayan organizándose en grupo si quieren. Gracias chicos. Chao. Ahora mañana a la mañana subo la filmina.